A ver, mi persona, como les había comentado brevemente, me considero, bueno, mi perfil está orientado a lo que es un analista de datos, más orientado al entorno de lo que viene a ser el entorno de Microsoft Excel y el entorno de Power BI. Todo lo que es orientado a reportería, reporting gerencial, empresas y lo que viene a ser cursos dedicados pues, en temas de Excel y macros. Ahí le estoy dejando en el PDF lo que viene a ser mi perfil profesional en LinkedIn. Agrégueme con toda confianza y podemos conversar y entablar pues, algunas dudas que ustedes puedan tener a futuro. ¿Okay? El temario del taller es sencillo. Vamos a ver dos temas fundamentales. Formato de tabla en Excel o tablas en Excel y tabla dinámica en Excel. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque estoy considerando tabla como esencial para este taller, porque tiene mucha relación con la tabla dinámica, que quizás algunos ya, o más de muchos conocerán cómo crear una tabla dinámica, pero hay características, algunos conceptos que se tienen que saber para que la podamos usar pues, de manera óptima, ¿ok? Y justamente el efecto de que tiene la tabla, más con la tabla dinámica, es que la tabla ayuda un poco al tema de automatización. ¿En qué sentido? Cualquier registro adicional, cualquier actualización sobre la base de datos original o el origen de la tabla dinámica, se actualiza de manera automática en la tabla dinámica de Excel. ¿Ok? Vamos a ver una referencia de cómo es ese formato de tabla con, como ustedes registran normalmente un rango de celdas, o sea, formato de rango, y vamos a ver en demás. ¿Ok? Entonces empezamos el primer gran tema, formato de tabla, con 6 primeros puntos. Definición de qué es una tabla. Vamos a contrastar lo que hace un formato de tabla en Excel contra un registro normal en celdas de datos en Excel. Vamos a aprender cómo crear una tabla. Yo le estoy poniendo en las diapositivas la manera formal como se crea, como está en los libros de texto, pero yo les voy a enseñar tres maneras, ¿ok? Una formal, una segunda manera que está a partir de la versión 2013 me parece, y una tercera que es como un atajo, ¿ok? Tema para ahorrar tiempo. Vamos a aprender a editar una tabla, vamos a ver que se pueden realizar cálculos rápidos con una tabla y filtro avanzado con un slicer, ¿ok? Finalmente pasaremos a lo que es una tabla dinámica. Primero a definir, vamos a comparar una tabla, que es el punto anterior, con una matriz que vendría a ser una tabla dinámica. Punto número 3, vamos a crear una tabla dinámica, les voy a enseñar las dos maneras. Una, la formal, como están los libros de textos, y la segunda con atajo de teclado. Punto número 4, vamos a ver la estructura de tabla dinámica, vamos a revisar cómo podríamos jalar los campos o columnas a cada tabla dinámica para poder obtener distintos resultados. Punto número 5, vamos a hacer tipos de cálculos, o sea, las medidas implícitas, los valores que se pueden obtener, suma, recuento, porcentaje, ya lo vamos a ir revisando. Es más, creo que voy a hacer un ejercicio con ustedes para hacer una medida explícita, algo creado por nosotros, que lo podemos llamar campo calculado. Y por último, vamos a aprender a editar una tabla, ¿ok? Ese es el índice, ese es el temario de la sesión del día de hoy, ¿ok? Voy a revisar si hay alguna pregunta. Ya les comento que cualquier tipo de consulta, por favor, al final de la sesión voy a estar respondiendo. Todo tipo de consulta, chicos. No sean problema. Entonces, primer punto. Tabla de datos. ¿Okay? Esta imagen centraliza o resume en realidad lo que les comenté en palabras anteriores, que la conexión entre tabla de datos y una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer recuadro encerrado en rojo, mejor dicho, que es la tabla de datos. Bueno, ¿qué es una tabla de Excel? Una tabla de Excel es un rango de celdas que administra información, obviamente, una información estructurada o que pertenece a un cierto tipo de tema a nivel de columnas. ¿Ok? Se le llama un registro tabular. ¿A qué me refiero con esta definición? Eh, ¿A qué me refiero con información estructurada o que pertenece dentro de un tema? Una base de datos o una tabla de información pues va a contener información con respecto a algo. Por ejemplo, una tabla de productos va a contener una columna que va a ser el ID del producto, una columna que va a ser el nombre del producto, una columna que va a ser la línea de negocio del producto, el color del producto, el precio del producto. ¿Okay? Todas estas columnas de información van a hablar acerca del producto. ¿Okay? A eso me refiero con información que se registra y que pertenece a un tema. ¿Okay? Y a nivel de columnas, porque como les comenté, vamos a tener los tipos de datos estructurados debido a o sea, siguiendo un título, siguiendo una cabecera de la tabla. ¿Okay? ID de producto, todo lo de abajo viene los elementos o los registros de la tabla, 1, 2, 3. Nombre de producto, debajo de esa columna van a venir todos los productos. Digamos, una correa, una camisa, un pantalón, si es estamos hablando de una empresa que se encarga de vender artículos, pues, prendas, artículos de vestir, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos?
Una tabla en Excel se considera también como que la primera fila se va a llamar o se va a definir como una cabecera. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre una tabla, un formato de tabla en Excel y un registro que tú normalmente haces digitando datos en celdas? Es que esta cabecera tiene propiedades, ¿ok? Ya vamos a ver un poco más allá a qué se refiere con cabecera, pero ligando al punto anterior vendría a ser como que esta primera línea da la indicación de qué tipo de datos va a tener debajo cada uno de los registros de la tabla, ¿ok? Punto número 3, que es algo celeste, ya es un resumen de mi parte. Las tablas no son útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de acciones que permiten analizar y administrar esos datos de manera muy cómoda, ¿ok? Esto lo van a entender un poco más cuando veamos la confrontación entre tabla y rango en Excel, ¿ok? Ya como un pie de página, pues este tipo de formato de tabla existe desde la versión 2007, ¿ok? En adelante, 2007 en adelante existe. Profe, yo tengo la versión 2003 o 2000. Mira, existe un tipo de formato que se parece a lo que vamos a ver ahora en esta sesión con este Excel que yo estoy manejando, que es 2016, pero se le conoce como formato de lista, ¿ok? Ya no se le conoce como formato de tabla, se le conoce como lista de datos, ¿ok? Si las versiones anteriores al 2007 lo van a encontrar como lista de datos. Es una versión mucho más sencilla de lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, veamos esta confrontación. El primer elemento hace el primer conjunto de texto hace alusión a lo que es el formato de tabla y el segundo es rango. Quizás alguno se pregunte, ya, el tema es tablas y tablas dinámicas, estimado. Entonces, quizás alguno se pregunte, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Okay? Yo les voy a hacer un breve ejemplo acá. Cuando yo hablo de rango, yo puedo definir y escribir como el comienzo de manera, o sea, tipiada, así sin usar ningún tipo de formato ni nada, poner pues ID producto, nombre producto, precio. ¿Ya? ¿Para qué? Si yo lo manejo de esta manera, pongo ID 1, ID 2, ID 3 y acá pongo correa, camisa, pantalón. Y acá pongo su precio, esto vale 10 soles, esto vale 150 de algodón y esto vale, pues, ponte 200. Entonces, hacer esto es llenar una tabla o una base de datos de manera manual. Esto se le conoce como registro en rango. ¿Qué es un rango? Es un conjunto de líneas, un conjunto de celdas continuos que tienen información. Esto es muy diferente que trabajar la información de esta manera. Cuando tú lo visualizas de esta manera se le llama tabla, formato de tabla, ¿ok? Esta confrontación va a definir algunas propiedades que tiene el formato de tabla con respecto a esa manera de visualizar o registrar información, ¿ok? ¿Cuáles son esas propiedades que va a tener esta tabla, este formato de tabla, que lo va a diferenciar de un formato manual que es detallar la información de esta manera? Pues son esos siguientes que lo estoy poniendo en azul, ¿ok? Nos permite acceder a filtros y slicer de manera rápida. ¿Ok? Filtros y slicer. Voy a trabajar con la hoja de datos. Esto simplemente en un ejemplo nada más. Voy a trabajar con la hoja de datos. Cuando yo creo, de manera inmediata yo tengo la lista desglosable para poder hacer filtros, ordenamientos y después le voy a enseñar a hacer slicer. ¿Qué más? De manera rápida también nos ha podido brindar la opción de hacer algún tipo de ordenamiento por cada uno de los campos de la tabla. ¿Qué más podemos hacer? Se establece de manera inmediata una fila encabezado. ¿A qué me refiero con esto? Más allá de que la definición conceptual de que un encabezado es la primera línea de una base de datos que dictamina o que dice qué tipo de información va a tener los elementos que se encuentran debajo de ella, la diferencia entre un formato de tabla y un rango de celdas, o sea, un registro por rango, es que ustedes visualicen, estoy en mi tabla, las columnas del Excel se llaman A, B, C, tienen la letra del abecedario, pero si yo quiero, me desplazo hacia abajo, miren cómo cambia esos nombres de las columnas del Excel por los nombres de la cabecera, ¿no? De la cabecera de la tabla. ¿En qué me ayuda esto? Bueno, cuando tienes una tabla que tiene muchos registros y tú necesitas registrar nuevas cosas en la parte final, si lo manejas sin formato de tabla, pues se te va a hacer muy difícil poder saber qué información estás llenando, a qué tipo de datos se refiere el valor o el registro en esa celda. Digamos que yo tenga dos montos en dinero. Si yo lo veo sin rango de celdas, por ejemplo, acá voy a bajar y no me hace nada. Si yo lo veo en rango de celdas, yo podría confundir una columna que digamos sea precio
de venta con precio de compra. Entonces ahí podría haber algún tipo de confusión. Trabajarlo de esta manera te ayuda a que no estés regresando hacia el inicio para saber, esa columna almacena esta información. Te hace más fácil el tema de la administración de la data. ¿Okay? Esa es una cabecera en una tabla. ¿Qué más puede hacer un formato de tabla? Te hace lo que se conoce como autorrelleno. Te replica de manera sencilla funciones y fórmulas que realices en la tabla. Aquí justamente de manera... Estas tablas dinámicas. Acá voy a salir un rato, voy a usar el archivo de tabla, disculpen el error. Aquí voy a trabajar. Voy a hacer una copia de esta. ¿Ok? Tengo dos hojas que tienen la misma información. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer de las dos versiones, como rango, como está ahorita, y ahorita con un formato de tabla. ¿A qué me refiero con el autorrelleno? Para visualizar un poco. Ya, perfecto. ¿A qué me refiero con el autorrelleno? Me refiero a esto. En la primera tengo dos copias, ya, datos, y acá lo voy a poner tabla. La que es datos, que lo voy a trabajar de esta manera como está, si hago una fórmula en esta celda que es G4, que trata de obtener el valor de las ventas, que una venta es P por Q, unidades, precio de una venta, yo tendría que poner, bueno, usando solo las celdas, P, en este caso unidades es Q, por P, que es precio, y me da el valor. Pero me da el valor únicamente en este registro. Este registro es el primer registro de la tabla. A diferencia de una tabla, lo voy a dar primero a su formato, cuando yo hago o aplico una fórmula directamente a una tabla, P por Q, y presiono Enter, automáticamente me hace el cálculo para todos los registros de la tabla. ¿Ok? A eso se le llama autorrelleno. Y dense cuenta de una cuestión. Cuando ya trabajamos de una tabla, la manera de referenciar los datos ya no es como en el primero. En el primero, mi fórmula, como ven acá en el cuadro de fórmula o acá en la celda, es la celda E4 por la celda F4. Pero cuando yo trabajo en una tabla, yo ya no trabajo con celdas, yo trabajo con campos. Vean la fórmula. Está agarrando la columna PU por la columna unidades. Eso hace que el cálculo se registre para todos los elementos de ambas columnas. ¿Ok? Para todos los elementos de la tabla. Si yo ingreso algún dato más, voy a copiar solamente esto y lo voy a poner abajo. Ya me hizo el cálculo también en ese nuevo registro. ¿Ok? Control Z, Control Z, Control Z. Ya. ¿Qué más tenemos? El formato de tabla ya tiene una pequeña herramienta, una propiedad que se llama fila de totales, ¿ok? Te genera automáticamente en el último registro de la tabla un total, una línea de totales donde tú puedes escoger entre las distintas funciones de Excel para poder evaluar o hacer alguna operación con respecto a cada columna, ¿ok? En tu tabla normal de datos tú tendrías que pues poner tu función al final. En este caso, si estoy viendo unidades, suma de todo esto para saber cuántos productos se han vendido. ¿Okay? Y si estoy viendo precios, promedio, para saber cuál es el precio promedio que se hace por cada uno de los campos, promedio. Okay, ahorita van a encontrar un error. ¿Ya? Estos son los nuevos datos que estoy registrando. En cambio, con una tabla, si me voy a la hoja o a la ficha que se genera al seleccionar este objeto que es tabla, me va a salir una nueva ficha que se llama herramienta de tabla con la ficha diseño. Aquí tienen algunas opciones para justo poner esto que les estoy comentando de fila de totales. Habilitar esto me habilita una nueva fila al final, donde yo voy a poder hacer distintas operaciones. Del desglosable tengo las medidas implícitas, son los cálculos ya estándar que tiene el programa de Excel, ¿no? Y automáticamente me vuelta la suma. Hay una diferencia crucial con esto. Cuando hago filtros, lo vamos a ver más adelante, esto te calcula la suma incluso del filtro realizado. Si tú haces el filtro con una tabla de datos normal, estos valores no se van a variar. Y acá Excel ha creado una respuesta ante esto que le he llamado subtotales. Acá tú tendrías que usar subtotales en vez de la fórmula normal de suma. Eso es una cuestión ya que corresponde a otro tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué más te permite? Actualización automática de las tablas dinámicas. Eso lo vamos a ver cuando veamos las tablas dinámicas. Van a ver qué sencillo va a ser que al nosotros registrar nueva información en la base de datos, que es la fuente de la tabla dinámica, cómo va a variar la tabla dinámica simplemente al refrescarlo, ¿ok? Y por último, los distintos diseños. Diseños para el tema de la visualización, ¿ok? Este es el diseño predeterminado, el color azul,
pero tú tienes una larga lista de diseños en estilos de tabla para escoger cuál es el que mejor se acomoda, pues, o el que va más con tu estilo, no como tú crees que se debería visualizar la información. ¿Ok? Lo que tú tendrías que hacer con un registro de datos en una tabla que se hace en rango es, pues, estar comenzando a poner estas líneas, estos bordes, y pues darle uno a uno los colores que tú querías darle, ¿no? A los elementos. Esto se hace de manera rápida con un formato de tabla. Ya te lo presento, ¿ok? Entonces, ya como resumen podríamos decir que el formato de tabla se puede resumir como que es un objeto para Excel. Tú al tener unos datos en una tabla de Excel, estos datos ya, bueno, en sí toda la tabla ya se transforma en un objeto que le va a dar propiedades y esas propiedades te van a ayudar a que la información que tú administres, nuevos ingresos, actualización de la data y las métricas que tú quieras hacer en función a esa tabla sean de manera más fácil y más flexible de manejar, ¿ok? Se busca acá con estas herramientas pues que la manera en que uno se trabaje sea un poco más dinámica, más flexible y que te pueda dar respuestas de manera más rápida sin hacer o meter mucha mano en los datos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre tabla y rango. Y como observación número 2, o como conclusión diría yo recomiendo que cualquier tipo de registro que ustedes manejen, trabajenlo con un formato de tabla. ¿Ok? No hay en ningún foro de Excel alguna observación que digan, oye, por usar un formato de tabla, tener mis registros así en rango, ¿se pesa más el archivo? No, no existe esa observación. Hay algunas personas que me han preguntado eso en anteriores sesiones que he dictado y hemos encontrado que el motivo por que el archivo pesa más es por otro, sino por usar el formato de tabla. ¿Okay? Así que no tengan miedo de usar esto porque tiene muchos beneficios. ¿Okay? Entonces, seguimos. ¿Cómo creamos una tabla en Excel? Voy a quitar esto. Voy a dejar ahí porque asumo que ustedes, los que me están escuchando, están trabajando conmigo. ¿Ok? Voy a ver si hay alguna consulta o algo. Ya, con respecto a las autorizaciones sobre los archivos, les pediré por favor que se comuniquen con el encargado de BW Consulting, con la consultora, para que puedan manejarlo. De todas maneras, si son las personas que están llevando el plan Pro o el plan Premium, esta sesión la van a tener grabada y la van a poder revisar cuantas veces ustedes deseen. ¿Okay? Entonces, volvemos al tema. ¿Cómo creamos una tabla dinámica? Una tabla en Excel. Estos son los pasos de la manera formal. Yo les dije que les voy a enseñar 3 maneras de hacerlo. ¿Ok? Me voy a la hoja donde están los datos, voy a quitar el formato de tabla. Listo. Ya, voy a quitar el formato de tabla. Ya, listo. Está como comenzamos. Y les voy a enseñar las 3 maneras. La manera formal, ¿cómo es? Paso número 1. Clic en cualquiera de las celdas que va a ser la futura tabla. ¿Ok? Cualquiera de las celdas. No es necesario seleccionar todo. ¿Ok? Le voy a hacer clic acá. Me voy a la ficha insertar, que se encuentra en la parte superior. Insertar. Opciones que se llaman tablas. Opción tabla. ¿Ok? Clic ahí y me va a salir un cuadro que se llama crear tabla. ¿Qué es lo que me va a botar este cuadro? Este cuadro me va a botar una pregunta, ¿ok? Una pregunta y una lista con un check para escoger. La pregunta es si los datos que él de manera predeterminada, de manera pues automática, son el rango de celdas que va a contener la tabla. En principio siempre va a acertar. Pero si tú tienes algún dato que no tiene, pues, o sea, es discontinuo, acá tienes en esta fila 160, tienes un vacío de continuar los datos, pues vas a tener que comenzar a unirlos, porque una tabla son registros de datos que son continuos. Si tienes algún tipo de registro que son valores nulos o que no haya habido ventas, si en este caso que es una tabla de ventas, es mejor que lo llenes con guiones o con ceros que dejar las celdas vacías. ¿Ok? Si tú quieres hacerlo de manera manual, la selección del rango de la futura tabla, le das clic a la flechita y con el mouse cliqueas y arrastras. ¿Ok? Seleccionas el área, clic en la flechita abajo y lo que sí les voy a pedir de manera obligatoria, chicos, es que siempre mantengan el check en la tabla tiene encabezados. ¿Ok? Acuérdense que en los encabezados está la lista desplegable para los filtros, están los ordenamientos, está la propiedad de la cabecera que cuando bajas en los registros las columnas A, B, C, D del Excel se transforman en los títulos de la columna de la tabla. Entonces siempre mantengan el check activo. ¿Okay? Le damos clic en aceptar y se genera de manera automática esta tabla. ¿Okay? Esta tabla, cuando tú haces clic,
te va a abrir, como les comenté, la ficha donde están todas las cosas que ustedes pueden hacer con esta tabla. ¿Ok? Que la vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la manera número 1 de crear. Esa es la versión formal, la versión de los libros de texto. ¿Cuál es la versión 2? Desde el Excel 2013, ustedes en la página de inicio, primero, clic en cualquier celda de la tabla, la futura tabla, en la pestaña inicio, ya no insertar, me voy a la sección donde está estilos y hay un botón que se llama dar formato como tabla. Acá, para evitar que te salga la tabla azul, que es el color predeterminado, tú puedes desde acá escoger el estilo que tú quieras de la tabla. ¿Ok? Empiezas dándole el estilo, te va a salir el mismo cuadro de crear tabla para evaluar el rango el área de la tabla y en las cabeceras el check y le das a aceptar. Entonces me voy a poner uno negro, me gusta este, que es blanco estilo de tabla medio 1. Le doy clic y me sale el mismo recuadro de antes, dar formato como tal. Evalúo nuevamente que el área sea correcta, justamente me sale este borde punteado, como diciéndome, desde aquí hasta allá está la futura tabla. Observo que el botón para la tabla tiene encabezados está activado y le doy a aceptar. Y ya no me sale del color azulino, sino me sale de la versión en el estilo que yo escogí. ¿Ok? Versión número 2. Versión número 3, atajo de teclado, cosa que les va a ayudar a ustedes a ahorrar tiempo. ¿Ok? Selección, clic en cualquier celda de la tabla, eso ya lo saben. Control T. Presionan Control, mantienen presionado Control y presionan T. ¿Ok? De manera rápida ya les sale el cuadro de hace un rato. Le das a aceptar y automáticamente tienes tu tabla. ¿Ok? Esas son las tres formas en que tú puedes crear tu tabla desde Excel. ¿Ok? O darle formato de tabla. Observación. Cuando ya manejen más el tema del Excel, les recomiendo usar los atajos. Hay varios atajos para distintas cosas que ustedes van a usar porque les va a ahorrar tiempo. Tener las dos manos en el teclado les sirve para registrar información y para hacer las distintas cosas. Entonces ya estás dejando de usar el mouse y puedes tener más productividad o más velocidad en hacer las cosas con el teclado. Y como pueden ver, me ahorro pasos. Me ahorro en ir a una ficha, escoger esto y demás, con solo una combinación rápida de control T. ¿Ok? Entonces, perfecto. Seguimos. ¿Cómo editamos una tabla? ¿Ok? Yo les había mencionado hace un rato que la tabla, el formato de tabla, es un objeto para Excel. Como es un objeto, Excel le da propiedades. Y esas propiedades se llama a llamar este conjunto de opciones que se llama herramienta de tabla. Y te da una ficha que se llama diseño. Observen, como les he mencionado, que cuando yo estoy fuera de la tabla no aparece esta imagen que estoy mencionando acá. Eso no aparece. Visualizo mi pantalla, no hay. Tengo distintas opciones o distintas fichas, pero no tengo eso. Pero cuando yo hago clic en cualquier celda de la tabla, miren la parte superior por favor, acá apareció, es justamente esta imagen, herramientas de tabla con su pestaña de diseño. En esta opción de acá voy a encontrar todas las cosas que voy a hacer con el Excel o con la tabla. Que yo le llamo propiedades. ¿Qué cosas podemos hacer, profe? Primero, el nombre de la tabla. Alguno dirá, no es necesario ponerle nombre. Bueno, les comento que sí. ¿Por qué? Porque al ser esta tabla un objeto, ustedes estamos entrando a un mundo que se llama referencia estructurada. Cuando tú, para distintas cosas, digamos una tabla dinámica, slicers, o cuando uses bases de datos más avanzados en el que combinen varias tablas y lo lleves pues a un modelo de datos como Power Pivot, que es este complemento de BI de Excel, el nombre de la tabla es muy importante para poder saber qué información contiene y poder referenciarla de manera correcta. ¿Ok? De momento, como esta es una tabla de ventas, le voy a poner ventas. Clic acá, ventas. Le doy enter y ahora toda mi tabla se llama ventas. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Resumir con tabla dinámica. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante porque es la manera de cómo crear tabla dinámica. Quitar duplicados para evitar que el registro tenga valores repetitivos. Esto sirve bastante cuando tú tienes una tabla que es un datos maestros, en la cual tú tienes que tener registros únicos de cada elemento de la tabla, pero este botón es muy útil, ¿ok? ¿Qué más? Puedes hacer la inversa de lo que hemos hecho. Hemos ido de una tabla que se ve de esta manera, que se llama en rango, a una tabla, a un formato de tabla, y este botoncito que les muestro acá, convertir en rango, hace lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Te quita el formato de tabla, o sea, te quita todas estas propiedades y te vuelve este rango de datos como un registro así, como si lo estuvieras haciendo a mano. Pero una observación,
no es que te deje la tabla de esta manera, o sea, como lo comenzamos, sino que te deja la tabla con este estilo de colores, pero ya no tienes las propiedades que contiene una tabla, que son todas estas opciones de acá y las flechitas de filtros para hacer ordenamientos y filtros, ¿ok? Vamos a probar, de ahí lo retrocedo con control Z. Clic en convertir en rango, me pregunta que si deseo eliminar este formato de tabla o lo quiero convertir en un rango normal, le doy sí y automáticamente esto viene a ser registros. ¿Cómo sé que es un rango de celdas que tiene una combinación de colores en la tabla? Pues probemos. Primero, estoy en la tabla y no me sale la hojita de herramientas de tabla. Ya no es un objeto. Dos, probemos el tema de la formulación, si tiene autorrelleno. Aquí habíamos hecho el P por Q. Ya dense cuenta de algo, ya deben tener una pista. Cuando estoy referenciando las dos celdas, ya no me sale PU por unidades, como hacía cuando estaba con una tabla, sino que te referencia celdas. Entonces ya saben cuál va a ser el resultado. Solo me va a evaluar la operación para esa fila, la fila 4. ¿Ok? Entonces ya con esta manera sabemos que estamos en una tabla, pues en rango. O sea, estamos en un registro, una base de datos en rango y no estamos en una base de datos en un formato de tabla. ¿Ok? Voy a dar control Z para retroceder el paso de convertir en rango para seguir viendo qué más opciones tenemos. Tenemos la opción también de insertar segmentación de datos. Yo le llamo, bueno, eso en inglés se conoce como slicer, pero yo le llamo filtro avanzado. ¿Por qué? Porque te da un cuadro donde tú vas a poder filtrar por botoncitos, ¿ok? Esto es muy dinámico, incluso cuando armas dashboard en Excel te sirve bastante, ¿ok? Entonces voy a escoger algún tipo de criterio o columna con el cual voy a filtrar toda esta información. La región me parece importante porque solo son 4, o sea, solo me van a aparecer 4 botones. Le doy clic a región y me bota esta ventanita o este cuadro de botones. ¿Qué hace este cuadro de botones? Observen que ahorita la tabla está hasta las 159 con datos. ¿Okay? Lo voy a dar a registros del este. Está hasta 156, pero aquí en filtros pueden ver que ya se aplicó un filtro, ¿no? Y todo dice este. Antes decía oeste, 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 norte, sur, pero al seleccionar ya me bota solo registros de esa región, ¿ok? Entonces, un slicer, a diferencia de estos filtros que tú tienes que ir escogiendo con checks o por filtros pues, de texto, de número, de fecha, dependiendo del tipo de datos que tengas en la tabla, me gusta más porque yo lo puedo acomodar a un costado y puedo ir jugando con estos filtros sin estar haciendo clic acá, buscando el registro, poniendo el check y demás. O sea, me parece mucho más accesible de llegar. ¿Okay? Entonces, es un filtro avanzado. En tabla solo te permite hacer filtros hacia esta base, pero en una tabla dinámica te da un valor agregado en el cual tú puedes usar conexiones de informe para poder conectar distintas tablas dinámicas o gráficos y elaborar un dashboard. ¿Okay? Eso, si alcanza tiempo, lo vemos. De momento, tienes este botón de slicer para poder tener estos filtros con botones y pues hacer más fácil la hora de revisar esta data. ¿Okay? Ahora, este conjunto de opciones de estilo de tabla. ¿Okay? Tienes la opción de fila de encabezado para que sea visible o no con la primera fila de cabeceras. Lo desactivo no está, lo activo está. La fila de totales ya la había mencionado hace un rato, que era te generaba una fila al final para que puedas hacer cálculos sobre los elementos que tiene la tabla. La fila con bandas, la fila con bandas hace que tú ves este registro, el primer registro en color celeste, el segundo en blanco. Esas de color celeste se le llama bandas. Es para poder facilitar la lectura de la tabla. Para que cuando tú estás revisando una cierta fila, un cierto registro, a la hora de ver una columna que se encuentra acá en la A y otra columna que se encuentra en la N, no te confundas y te vayas a otro registro. Visualmente te ayuda a que no te pierdas, ¿ok? ¿Qué pasa si lo desactivo? Todo se pone blanco, ¿ok? Así como hay filas con bandas, hay columnas con bandas. Hace lo mismo, pero a nivel de columnas, ¿ok? Te ayuda a que la información sea visiblemente más fácil de reconocer, ¿ok? Tienes el de primera columna y última columna. ¿Qué es lo que hace? Te pone en negrita justamente la columna que estás seleccionando. Si le pongo primera columna, todos los elementos de la primera columna te lo pone en negrita. Si le hago clic a última columna, todos los elementos en realidad de esta de acá, que está vacío, te lo pone en negrita.
Vamos a hacer un P por Q al toque para que podamos evaluar esto. Y vemos que todos los totales están así. Es dependiendo de cómo quieras visualizar la información y los fines que tú uses a esta base de datos para que tú la edites, ¿ok? La voy a dejar como estaba. Y el botón de filtro. Estos botoncitos que te permiten hacer los distintos filtros y los ordenamientos, los puedes habilitar y quitar de manera sencilla, ¿ok? No es muy difícil, no es muy complicado y es útil porque a veces solo quieres tener el registro de esta manera y a veces vas a querer filtrar, ¿ok? Dense cuenta que este botoncito, este recuadro con la flechita hacia abajo, quita un espacio del tamaño de la columna. Entonces, hay personas que no usan esta base esta tabla para poder filtrar, sino para poder tener de manera ordenada la información y gozar de las otras propiedades, así que lo desactivan, ¿ok? Y lo último son los estilos. Puedo cambiar en cualquier momento que yo quiera el diseño de la tabla, ¿ok? La elección de colores, tienes varias vistas que son predeterminadas por el Excel, ¿ok? Al yo poner el cursor ya se va cambiando para poder ir viendo cuál me gusta más, pero también tienes una opción para que tú crees tu propio estilo. Aquí vas viendo cada uno de los elementos de la tabla y le vas dando un formato. Entonces ya vas creando tu estilo y pues al final de que lo guardes o lo crees, ya va a aparecer acá como tu estilo propio. Incluso le puedes dar un nombre, ¿ok? Entonces todas estas cosas puedes hacer con una tabla. El filtro avanzado, el slicer, ya les expliqué cómo lo usamos. Es un tipo de filtro que solo se usa con tablas y tablas dinámicas. Acá hay que agregar que también se usa con gráficos dinámicos. Estos botones hacen más sencillo el poder filtrar toda la información de la tabla respecto a uno o más campos. El filtro se aplica a través de una ventana con botones, como en estos ejemplos de acá y como lo hemos visto de manera práctica en este ejemplo del Excel. Y solo se puede resumir un campo por slicer. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que cuando yo le hacía clic a segmentación de datos, me salían distintas opciones para ponerle check? No es que yo pueda escoger uno nada más. Si yo quiero región y también quiero producto, puedo escoger las dos, pero no me va a mostrar estos dos elementos en un solo slicer, sino que me va a botar dos slicers. El slicer es por campo o por criterio, ¿ok? Entonces acá yo puedo filtrar por el producto cristal que se vendió en el oeste, solo tengo dos registros, y si tuviera la fila de totales me calcularía pues que acá habría 10.293 y las ventas serían tanto. Es más, lo voy a agregar para que vean. Fila de totales. Acá le voy a poner suma. Acá le voy a poner suma también. 10.293 ventas, lo pueden evidenciar, sale el mismo valor de acá. Y la suma de las ventas, en valor monetario obviamente, sale 39.000, ¿ok? Cambio el filtro, voy a hacer Bremen para el oeste y los valores, los totales cambian, ¿ok? Dense cuenta de esto. Muy importante, es muy práctico para que tú puedas tener la información rápida a la mano. Si te preguntan, quiero saber este dato y este dato, de toda una información grande, rápidamente puedes acceder a través de estos filtros, ¿ok? Y tener la respuesta a las preguntas de manera inmediata. Voy a quitar los slicers. Para quitar un slicer, clic y suprimir, botón suprimir, y ya está, ¿ok? Entonces, hasta ese punto hemos cerrado lo que es tablas, ¿ok? Quizás algunos ya conocían cómo era una tabla, quizás algunos ya conocían las propiedades, pero quizás los aspectos conceptuales y algunas cosas no estaban claras. Ya con esto deberían tener todo complementado acerca de tablas en Excel. Ahora lo que vamos a ver es una tabla dinámica, ¿ok? Antes de eso, quiero ver si hay consulta sobre esto. Justo Mayra Barrera está viendo justamente el Drive donde pueden descargar los materiales. Como les comento, tienen este PDF que estoy trabajando ahora y los dos Excel que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, no hay preguntas. Comenzamos con lo que viene a ser tabla dinámica. ¿Ok? Tabla dinámica, primero definimos. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta de gran potencial aún en el contexto empresarial actual. Esto más que una definición es más una introducción a la importancia que tienen las tablas dinámicas dentro del contexto empresarial. Pero lo que en sí es la tabla dinámica, pues es una matriz. Una matriz donde tú puedes resumir información y obtener distintos valores estadísticos, digámosle, matemáticos o estadísticos que van a ser cruciales para la toma de decisiones en una empresa. ¿Ok?
Entonces, siguiendo el segundo punto, es una representación matricial resumida de una gran cantidad de datos almacenados. ¿Ok? Esta sí vendría a ser la definición. Segundo punto. Ya tercer punto, como pie de página, al igual que el caso anterior, disculpen un segundo, por favor. Al igual que el punto anterior, están habilitadas desde la versión 2007. ¿Ok? En 2007 en adelante ya pueden hacer uso de las tablas dinámicas. Esta es una breve imagen de cómo es la estructura en sí de la tabla dinámica. Tiene 4 elementos, los elementos de las filas, donde vas a poder categorizar por filas, categorizar por columnas, el área de valores, donde van a aparecer los cálculos, y un área de filtro, donde vas a poder tú poder establecer filtros inmediatos en cada informe de tabla dinámica. ¿Okay? Esta es una breve imagen, después vamos a revisar más a detalle. ¿Para qué nos sirven estas tablas dinámicas? Bueno, ya había mencionado brevemente que nos permite consultar grandes cantidades de datos contenidos en una hoja de cálculo o de origen externo. Pónganse simplemente una idea a la cabeza. Esta tabla que estamos usando para el ejemplo de ahora, tiene solamente 159 registros, ¿ok? Piensan que tienen una tabla en su centro de labores, pues que maneja más de 1000, 2000, 3000. Y dependiendo del tamaño de la empresa, puede tener la información de hasta de un mes o de un año que supere pues el medio millón o el millón. ¿Cómo van a hacer para trabajar esos totales así? No, para esta gran cantidad de data existe justamente esta herramienta que se llama tabla dinámica para poder tener en un área comprimida y en digamos, una tabla de doble entrada a nivel de fila y columnas, resúmenes rápidos para poder responder distintas interrogantes empresariales, ¿no? Y entre las operaciones matemáticas en las que podemos resumir la información, pues están las operaciones matemáticas relevantes, como pongo acá, que son la suma, promedio, cuenta, máximo, mínimo. Y esas son las medidas implícitas. Yo les voy a enseñar cómo pueden hacer una medida explícita o un campo calculado en el ejemplo que vamos a trabajar. Tercer punto, las tablas dinámicas también nos permiten realizar distintos filtros, ordenamientos y agrupaciones, aplicar distintos estilos y diseños al igual que la tabla, y nos permite profundizar en el análisis por medio del uso de jerarquías. ¿Ok? Jerarquías, lo vamos a ver también en un ejemplo que ustedes lo pueden hacer de manera manual o hay una jerarquía que se hace de manera automática cuando tienes un campo de fecha. Cuando tienes un campo de fecha en una base de datos y está declarada como fecha, por ejemplo esta de aquí, al tú jalar esto, el elemento de filas o columnas, la tabla dinámica te lo desdobla por espacios temporales, por registro de año, mes, trimestre y día, para que te haga más fácil poder reevaluar en distintos espacios de tiempo la información. ¿Okay? ¿Para qué sirve esto? Esa es la primera, digamos, ¿cómo podría decirlo? Es la primera manera en que Excel intentó hacer un poco lo que se conoce como inteligencia de tiempo, pero sirve bastante cuando intentas evaluar información de ventas, por lo menos a través de distintos espacios temporales. Si bien está un poco corto a nivel de flexibilidad, eh, para elementos prácticos y como muchas empresas ahora acá en el país, se puede trabajar. ¿A qué me refiero con eso? Hay empresas que, por ejemplo, sus años contables son distintos. No cierran el año contable o no finaliza su año empresarial en diciembre, sino que finalizan en noviembre o en octubre. Entonces ellos no calculan de enero a diciembre sus ventas, sino que lo calculan de noviembre a octubre o de diciembre a noviembre. Entonces si tú evalúas de manera predeterminada como está en Excel, ese tipo de cálculo no te va a permitir. Pero hay otras variantes que tú puedes hacer para solucionar ese tipo de problemas, ¿ok? Eso ya se ve en otro tipo de temas, pero sí hay solución, ¿ok? Pero por lo menos para las empresas que trabajan pues con el calendario normal de enero a diciembre, esto sí te sirve o es de gran ayuda para poder evaluar ventas en distintos tipos de espacios temporales. ¿Ok? Entonces, sigamos con esto. Tabla de submatriz. Yo les había comentado que la tabla, como habíamos revisado hace un rato, registra información a través de columnas. ¿Okay? Cada columna es una característica del tema general. O sea, si la tabla es de productos, como mencioné, cada columna es un capítulo o algún tipo de propiedad de esa tabla. ID, nombre, precio, etc. ¿no? Entonces, ¿qué hace una matriz? La matriz ya no te trabaja de manera tabular, registrando por columna, sino que te admite una nueva dimensión. Tú poder tener el registro y analizarlo a través de una matriz de filas y columnas, ¿ok? Esa es la distinción principal entre una tabla y una matriz.
La agregación para poder tener resúmenes de distintos datos te los hace más comprimido y te los hace más exactos, ¿ok? Más allá de eso, las distintas diferencias las estoy acá yo enumerando, ¿ok? Para ahorrar un poco de tiempo, para tener más que hacer con la parte práctica, lo voy a pasar, pero ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, ¿ok? Acá he puesto bastantes puntos en los que se pueden definir o se pueden diferenciar. ¿Cómo creamos una tabla dinámica? Como les mencioné, al igual que la tabla, el formato de tabla, la tabla dinámica les voy a enseñar a hacer de dos maneras. La que se encuentra en la lámina es la versión formal. Les voy a enseñar esta versión formal y un atajo de teclado. ¿Okay? La versión formal es, primero vamos a la tabla de datos. Para esto ya voy a dejar esta base que es base tabla, no lo voy a guardar. Ustedes lo trabajan en sus ordenadores. Voy a irme a la base o al Excel que se llama tablas dinámicas. ¿Ok? En tablas dinámicas, en la hoja de datos, cualquier celda le voy a dar, primero voy a hacer una copia porque para lo que viene más adelante ya. En la tabla de datos voy a hacer clic en cualquier celda, me voy a la ficha insertar, a la sección de tablas, opción tabla dinámica, ¿ok? Clic ahí. Nuevamente va a salir un borde punteado para que defina de toda esta área, se va a resumir en una tabla dinámica. Si estás de acuerdo lo dejas así. Te va a preguntar dónde quieres que sea el informe de la tabla dinámica. Puedo poner que sea una nueva hoja o que yo decida en qué lugar lo voy a tener. ¿Ok? Voy a escoger que lo haga en una nueva hoja para trabajarla de manera ordenada. Y por último, hay una opción que está deshabilitada que se llama agregar estos al modelo de datos. De momento no vamos a usar esto porque esto tiene que ver con Power Pivot. ¿Ok? Esa es otra herramienta de Excel que se usa para Business Intelligence. ¿Okay? De momento dejamos el botón acá en seleccionar una tabla o rango, comprobamos o validamos que la línea puntea esté justamente englobando o encerrando toda la información, nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Y de manera inmediata me sale esta ventana, ¿ok? Esta ventana y estas opciones a la izquierda. Quizás muchos de ustedes lo tengan de esta manera, que es la tradicional. ¿Okay? Muchos de ustedes lo van a tener de esta manera, que es la visualización de la tabla dinámica predeterminada, pero tienes opciones para poder visualizarlo de distintas maneras. A mí particularmente me gusta trabajarlo de esta manera. ¿Okay? Tener la lista de campos hacia la izquierda y los elementos de la tabla dinámica a la derecha. ¿Okay? Es a gusto del cliente, como se dice ahí de manera coloquial. ¿Ok? Disculpen, me estaba tomando un poco de agua. Entonces ya tienes acá. Ya está listo el área para poder jalar los campos a cada uno de los elementos de la tabla dinámica y formar tus métricas, tus cuadros resumidos de información. ¿Okay? De momento, esta es la versión 1. Control Z para eliminar lo que hemos hecho. Y ahora voy a enseñarte la versión con teclado. Si bien, como les mencioné, para crear una tabla estaba la combinación de teclas Control más T o Control T, para la tabla dinámica no hay una combinación, pero sí hay una manera de cómo llegar a esa opción con un conjunto de combinación de teclas. ¿Ok? Les voy a enseñar cómo. De repente en sus distintas versiones de Excel sea distinta la combinación de teclas, pero es importante que hagan o que escuchen de manera clara lo que les voy a decir para que no se pierdan. ¿Ok? Clic en cualquier celda de la tabla. ¿Ok? Punto número 1. ¿Estamos? Perfecto. Si ustedes habilitan el botón o apretan el botón Alt de su teclado, en cada una de las fichas, archivo, inicio, insertar, va a aparecer un conjunto de letritas encerradas en un cuadradito en negro, me parece. ¿Ok? Esas letritas van a decir de manera ordenada A, B, C, D o alguna letra de su teclado, una letra del abecedario. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa cuando salga eso? Que esa ficha en específico tú la vas a poder activar con tu teclado según la letra que aparezca. ¿Ok? Vamos a intentar. Botón en Alt y me ha aparecido. En mi caso, como yo tengo el Excel versión Dark, oscuro, los colores me salen así. Pero los que tienen de manera normal, o sea, el Excel con el fondo verde, le va a salir el recuadro en negro y la letra en blanco o en amarillo o algo así. ¿Ya? Entonces, pueden ver que todos los botones se les está atribuyendo una letra. ¿Ok? ¿Cuál les había dicho que es la ruta formal? La ficha insertar, opciones tabla dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué botón se le ha asignado? El botón Alt, cuando presioné Alt, a insertar le ha asignado la letra B.
Cuando yo les dé o escoja alguna de las opciones de la ficha, lo siguiente que va a pasar es que cada uno de las herramientas, botones o acciones que pueda hacer los elementos que contenga cada ficha, le va a poder asignar otra letra, otro conjunto de letras. Entonces tú vas a poder hacer tu combinación de letras a partir de tu Excel de esta manera. ¿Ok? Entonces, inicio tiene todas estas opciones, insertar tiene todas estas opciones, datos tiene todas estas opciones, ¿no? ¿Se dan cuenta que cada ficha tiene botones dentro? Ya. Entonces, vamos a hacer lo que les dije. Alt, la ficha insertar es la letra B, presiono B de bueno, entré a insertar y le he asignado a cada botón de esa ficha una combinación de letras. Y acá me está botando que tal la dinámica es BA, ¿ok? BA y automáticamente me sale esto, ¿ok? Lo he hecho de manera lenta. Como les comenté, los atajos de teclado sirven para que uno pueda hacer las cosas con el teclado y de manera más rápida, ¿no? Quitando la mano del teclado y trabajándolo en menos tiempo, así sean segundos e iguales ahorro de tiempo, para que puedas conseguir el mismo resultado. Entonces lo voy a hacer de manera con el teclado, Alt, BBA. Y ya me salió crear tabla dinámica, ¿ok? Esa es la segunda manera. Los invito a ustedes a ver en su Excel cuál es la combinación de teclas que que va a dar ese resultado y lo comiencen a usar. Si siempre trabajan en la misma computadora de su trabajo, entonces siempre va a ser la misma combinación de letras. Entonces, memorizarse 3 o 4 letras no es muy difícil. Sobre todo si es que lo usan muy seguido. ¿Ok? Al BBA. Perfecto. Las opciones son como las de antes. Le doy a aceptar y me creó mi área, una nueva hoja para poder generar mi tabla dinámica. ¿Ok? Hasta ahí estamos. La estructura de la tabla dinámica. Como les comenté, había 4 áreas, pero acá yo estoy definiendo 5. ¿Por qué? Porque también estoy considerando el área donde están los campos o los títulos de la tabla. Dense cuenta que los campos o las opciones que yo tengo para jalar en las áreas de la tabla dinámica son los nombres de los títulos de la tabla. ¿Ok? Dense cuenta de eso. Entonces, es muy importante que su tabla tenga una cabecera. Sea escrita o tipiada a mano o sea en formato de tabla, es importante porque justamente el primer elemento, la primera fila de su base de datos va a ser justamente la que va a aparecer acá, como opciones para jalar, ¿ok? Entonces, área de campos, espacio donde se almacenan todos los campos o columna de la fuente de datos original, que es este espacio de acá. Área de filtros, espacio donde usted puede definir algún tipo de filtro en el forma de tabla dinámica. Área de columnas, donde los elementos del campo que voy a jalar se va a distribuir a nivel de columnas, uno al costado de otro. Área de filas, lo mismo, pero uno debajo de otro, a nivel de filas. Y área de valores, donde tú puedes resumir cualquier tipo de información en resultados numéricos o matemáticos, dependiendo del tipo de operación que quieras realizar o resumir. ¿Ok? Entonces, hagamos una prueba. Voy a poner ¿dónde está? El producto en filas y me salen los dos productos que tengo en esta tabla que son lácteos y cereales. Para evidenciar esto rápidamente, ¿cómo pongo filtros? Inicio, o era datos, filtros, datos filtro y me sale esto. Hay un atajo para hacer esto también, les comento. Control Shift L. Automáticamente me sale los filtros en los títulos, ¿ok? Ese es un plus que se llevan ustedes, chicos. Entonces, evidencio que justamente sean dos productos en esta tabla, cereales y lácteos. Al jalar el campo producto, a filas, me salen los elementos como criterios para la operación, ¿ok? Para el resumen. ¿Cuáles son los productos que estoy jalando? Cereales y lácteos. Otro campo. Jalemos región a columna. Este, norte, oeste y sur. 4 elementos, porque son 4 regiones. Entonces ya tengo en sí mi matriz realizada. Elementos en filas, elementos en columnas. ¿Ok? Usamos el filtro. ¿Qué puedo poner en el filtro? Vamos a poner el vendedor en el filtro. ¿Qué pasa si pongo arrastro vendedor a filtro? Me sale esta nueva fila donde va a decir el nombre del campo que es vendedor y una lista desplegable para poder escoger entre los elementos de esa columna o ese campo de vendedor, que son dos vendedores, Buchanan o Buchanan y Devolio, o Davolio. ¿Ok? De momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a jalar a unidades algo. ¿Qué valores tengo para poder acá? Las ventas. Las ventas las puedo jalar. Ventas al campo de valores. Me sale el valor de la suma de todos. ¿Ok? ¿Qué resultado me está saliendo en cada una de las celdas?
justamente el resultado o la suma, como dice acá, suma, de la intersección de cereales con este. No entiendo, profe. Ya. ¿Se acuerdan hace un rato que cuando trabajamos tabla, si ustedes filtraban con un slicer cereales y este creo que era, ¿no? Cereales y este, ustedes tenían que sumar las ventas. Las ventas era 46.175. 46.175. Pero te lo bota en este formato que es numérico. Hay que cambiarlo rápidamente. Clic derecho, formato de número, le vamos a dar un número de moneda, en soles con decimales, y me va a salir de la misma manera que está acá. ¿Ok? Para evitar confusiones. Hoy está en dólares, acá está en soles. Bueno, tipo de moneda no afecta mucho en la distinción. Yo quiero que se vea con la coma de miles y el punto decimal para que el número sea similar a la suma que tienes acá, de toda esta selección de ventas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me bota de resultado? Pues los valores sumados de los campos que se cruzan a través de fila y columna, la intersección. Comprobemos otro, lácteos este. Acá me sale que son 88.000, 88.000 y medio. Probemos. Era lácteos y oeste. A ver, lácteos oeste. Evidenciamos 88.000 y medio. Estamos bien. Entonces, de esta manera ustedes pueden tener los resultados rápidos al momento para poder dar respuestas a lo que se consulta. ¿Ok? Esta es la manera como se usa las tablas dinámicas. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Se dieron cuenta que el campo que yo jalé a valores era ventas, que es un campo numérico, y la operación matemática predeterminada que hizo fue suma. Pues, si yo jalo un campo de texto al campo de valores, por ejemplo, ¿qué campo de texto? Vendedor, lo estoy usando. Voy a quitar el vendedor de filtros, ¿ok? Ya no tengo filtros, y lo voy a poner vendedor en valores. Lo que me sale no es la suma, lo que me sale es la cuenta. ¿Por qué? Porque cuando es texto no se puede sumar. Entonces Excel o el software entiende de manera predeterminada que si tú quieres hacer algún tipo de operación con algunos registros que son sentencias de texto o cadenas de texto, lo que va a hacer es contarlos. ¿Ok? Entonces, evidenciamos. Cereales con vendedor, cereales este, porque este es el grupo de este. Este, una operación que es la suma de ventas y el otro es la cuenta del vendedor. O sea, este y cereales. ¿Cuántos casos tengo? A ver. Este y cereales. Cereales, este. ¿Cuántos registros tengo? 12 registros. ¿El resultado en mi tabla dinámica es correcto? Efectivamente. ¿Ok? Entonces, si tengo este, cereales y lácteos, me tendría que salir 24. Este está correcto. Cereales y lácteos, o sea que no tenga ni un filtro, me salen 24 registros. 24 registros. Todo está conforme. Entonces, en vez de estar haciendo filtros y estar contando o haciendo funciones al final, que a veces con la tabla dinámica te ahorras, con esto lo puedes hacer de manera inmediata. ¿Ok? Así lo puedes trabajar. ¿Qué más tenemos? Ah, esta es la última slicer. Ok. Puntos. Puntos, observaciones. Comencemos a hacer algo más interesante con la tabla dinámica, que es el sí y el fin en el que nos encontramos aquí, en esta sesión de acá. Primera observación. En mi index de tabla dinámica tengo como otras acciones a hacer o como otras cosas a dictar los tipos de cálculos, valores, medidas implícitas y voy a hacer lo que es una medida explícita. Es una medida explícita. Hacer alguna operación diferente a las que están aquí, a las que te dan de manera predeterminada, como son suma, recuento, promedio, max, min. O sea, tú mismo hacer tu función o tu fórmula. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, asuman ustedes que estas ventas es ventas sin IGB. Sin IGB. Porque la empresa quiere tener al tanto de cuánto se está vendiendo sin considerar cuánto yo estoy o tengo que pagar o declarar como impuesto. Es el IGB a la SUNAT. Entonces, la suma de ventas ahora es ventas con IGB. Vean cómo cambia el nombre del campo ventas al momento de actualizar. Ventas sin IGB. ¿Ok? Trabajemos con eso. Yo quiero tener un campo calculado. O sea, hacer una operación. Quiero obtener las ventas con IGB.
Una manera rápida de hacerlo es, ¿sabes qué? Acá genero una columna más, le pongo esto por 1.18 porque el IGB es del 18% y el resultado es las ventas totales, ¿no? ¿Cuánto me pagó la persona? Que corresponde la cantidad menos el 18% para mí y el 18% para la zonal. Entonces, una manera es hacerlo acá. Pero ¿cuál es el problema? El archivo, hablando en tema de rendimiento, el archivo pesa más cuando más datos tiene. Y si tiene fórmulas, mucho más. Entonces, cuando tú tienes una base de datos que es muy extensa y tienes que poner nuevas columnas con fórmulas, es muy probable que el archivo comience a pesar bastante y aparezca lo que es conocido como los 4 procesadores y un porcentaje cargando. Se demora. El sistema está pensando para hacer algún tipo de filtro o modificación o ordenamiento y no avanza, se detiene. Entonces, para evitar eso, y sin agregar una columna más, yo puedo generar esa medida directamente en mi tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Clic en la tabla dinámica, me voy a analizar, cálculos, y escojo disculpa, y escojo la opción que dice campos, elementos y conjuntos. Hago clic en el desglosable y escojo la opción de campo calculado. Me sale esta ventanita, insertar un campo calculado. ¿Qué nombre le voy a poner? Ventas con IGB. IGB, así se va a llamar. ¿Y cuál va a ser la operación? Pues la operación va a ser el valor de las ventas sin IGB, pero multiplicado por el 1.18, porque la multiplicación te agrega el 18%, que sería la venta total. ¿Ok? Le damos aceptar y ya me genera automáticamente, vean, aquí un nuevo campo, ventas con IGB. ¿Ok? Ya tengo el resultado. Esto es esto, pero por el 18%. ¿No me creen? Evaluemos. Esta celda de acá por 1.18, 54, 486, 80. Bueno, acá como está dos decimales, obviamente lo está redondeando. Entonces está bien. Entonces, si ustedes ven la lista de campos para generar la tabla dinámica, tengo una columna más. Pero si yo voy a mi fuente de datos, no me ha generado nada más. Todo está como estaba originalmente. ¿Okay? Esta es una manera en que tú puedes hacer algunas operaciones sin afectar el rendimiento de la base de datos, hacerla más pesada y por ende más lenta y que el archivo se cuelgue. Es que tú puedes hacer algunas operaciones puntuales de manera únicamente en la tabla dinámica. ¿Ok? Y en la tabla dinámica ya te va a aparecer ese nuevo campo para arrastrar. ¿Ok? Y acá estos son los valores con IGB sin afectar la fuente original de datos. Yo le estoy explicando en función a mantener la base de datos sin modificaciones, o sea, mantener la base de datos con un rendimiento, pues, sin aumentar el rendimiento, sin afectar el rendimiento, mejor dicho. Otra explicación puede ser que en algunos lugares donde ustedes trabajen, ustedes no puedan alterar la fuente de datos, porque ni siquiera son ustedes los que lo trabajan. Por alguna indicación de la empresa, quizás la tabla de datos como está, el reporte de donde hayan sacado de su base de datos o sistema administrativo, digamos, SAP, no puedes hacerle modificaciones, tiene que mantenerse así. Entonces tú te las ideas es una manera en que tú puedas encontrar estos cálculos sin afectar la base de datos original. ¿Ok? Entonces, esto es un campo calculado. Ya no vendría a ser una medida implícita. ¿Por qué? Porque eso no viene a ser una operación predeterminada en función a los datos originales, sino que es una función o una operación distinta hecha manualmente o hecha pues por la persona que está elaborando la tabla dinámica para sus fines específicos, ¿no? Entonces algo más. ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿Se acuerdan de los segmentadores segmentadores de datos que les mencioné, los slicers? Pues lo tocamos o lo vimos cuando hicimos la tabla para poder hacer filtros inteligentes, filtros avanzados en la tabla. Aquí les dije, en la tabla dinámica tiene una función más, una acción más, que te permite conectarla a distintas tablas dinámicas. ¿Okay? Por eso voy a crear distintas tablas dinámicas, voy a cambiar la información. Van a ver cómo van a poder ustedes hacer un reporte, un informe iterativo, dinámico, que al cambiar un filtro cambien todos y todos los datos varíen. ¿Ok? Vamos a trabajar. Aquí voy a trabajar, en el primero voy a trabajar solo con seriales. Voy a quitar región de columnas y me bota solamente las ventas que tengo por producto, que es cereales. Acá en analizar voy a hacer algo, diseño, compacto, no, este no es. Ahí está, producto, formato tabular, le pone el título de la
el título de campo, justamente donde dice suma de etiqueta de fila, ¿ok? Le pones su título. En este de aquí no voy a poner, o sea, región ni productos, lo voy a poner los vendedores, Buchanan y Davolio, y ventas sin IGB, para que vean que sea otro dato. No tiene formato, hay que ponerle formato. Número, me acuerdo que estaba en dólares la base de datos. Dólares Estados Unidos. ¿Ok? Tenemos una tercera tabla dinámica que ya no va a ser ni región ni producto, sino va a ser... Mmm, bueno, tampoco tengo muchos campos para escoger, así que región va a ser. ¿Okay? Región en columna. No sé, feo. Región en fila. Pero aquí no voy a hacer solo la tabla dinámica. Aquí voy a generar un gráfico dinámico. ¿Qué es un gráfico dinámico? Bueno, en sencillas palabras, un gráfico dinámico es un gráfico que deriva de una tabla dinámica. ¿Ok? Pero ¿por qué se le conoce como gráfico dinámico? Pues porque gráfico dinámico tú le puedes aplicar los filtros que tú tienes en la tabla dinámica de manera instantánea. O sea, no es que tú modifiques la base de datos original, sino que tú desde el mismo gráfico puedes hacer filtros con los elementos en la tabla dinámica. ¿Ok? Lo vamos a hacer ahora. Voy a crear un gráfico de barras y acá justamente te aparece región. Quito algo, lo quita. ¿Ok? Eso es lo que transforma en dinámico a este gráfico. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar acá y lo voy a poner encima porque no quiero ver esa tabla dinámica. Hagamos algo más. No quiero ver estos recuadros de celda. Tendrías que irte a vista y quitar el botón de línea de cuadrícula, pero yo ya memoricé la combinación con el teclado, Alt NK, y ya lo tengo así, limpio, como una presentación. ¿Ok? Control Z, lo voy a poner acá. No lo voy a dejar ahí porque acabo de poner los segmentadores. ¿Y qué hago? Clic en cualquiera de las tablas dinámicas. En analizar me va a aparecer el botón de segmentación del segmentador de datos. Me va a aparecer el segmentador de datos y escala de tiempo, si es que tienen la versión 2013 en adelante, 2016 en adelante. Segmentación de datos, al igual que en el anterior tema de tablas, pues te va a salir la lista de todos los campos o columnas de la tabla de la base de datos original, al que yo voy a escoger, pues, vendedor nuevamente, ¿ok? Vamos a escoger vendedor. Aquí tengo mi vendedor. Voy a achicar esto, lo voy a acomodar un poco. Le voy a cambiar el estilo, color rojo. Voy a generar otra. Eh, producto también, no, producto. Acá la voy a poner en color este de acá. Y no lo quiero en dos columnas, sino, no lo quiero en una columna, sino en dos, para tenerlo de lado a lado. Y voy a generar una línea de tiempo. Analizar, ya no segmentación de datos, sino escala de tiempo. El único campo para escoger que va a tener la escala de tiempo va a ser el campo de fecha. ¿Okay? Si tu base de datos tiene más de una fecha como columnas, pues te van a salir los distintos tipos de fechas. Pero lo único que te bota como opción a escoger una escala de tiempo son campos que son de fecha. ¿Okay? Por eso, a diferencia de segmentación de datos, que te bota todos, incluso la fecha, el de acá te bota solamente campos de fecha. ¿Por qué? Porque es un tipo de segmentador de datos, pero que te da como una línea de tiempo donde tú puedes poner intervalos de tiempo como filtro. Intervalos de tiempo como filtro. ¿Ok? Voy a hacer clic en fecha, me bota esta línea de tiempo. ¿Ok? Voy a escoger este amarillo. Vamos a ver otro color. Ya, verde. Un poco más fuerte. Donde es un tipo de filtro por tiempo. ¿Ok? Te da para escoger entre distintas jerarquías de tiempo. Años, trimestres, meses y días. ¿Ok? Entonces acá tú puedes filtrar por distintos espacios temporales. Todas las ventas de producto, porque de acá han nacido todos los segmentadores, todas las ventas de producto del año 2000, modifica acá. 2001, modifica acá. 2002, modifica acá. ¿Ok? Quito filtros. ¿Ok? Entonces, yo tengo tres tipos de segmentadores de datos. Dos segmentadores de datos y una escala de tiempo, o línea de tiempo le llamo yo. ¿Qué es lo que sucede? Esto, como les comenté en el anterior, te sirve para hacer filtros rápidos, filtros dinámicos. Si yo le doy clic a Buchanan, se actualiza esta tabla
con las ventas de Buchanan. Pero si yo quiero conectar esta y este gráfico para que se asocien a este filtro de Buchanan, lo que tengo que hacer es un paso adicional que se llama informes de conexión de datos. No, se llama conexiones de informes. Yo escojo cualquiera de los segmentadores o la escala de tiempo, te sale un nuevo tipo de opciones de fichas, que es opciones de la segmentación de datos, y me voy a conexión de informe. En conexión de informe va a salir un cuadro con las distintas tablas o gráficos que van a estar asociados a ese segmentador de datos. En esta oportunidad solo tiene check en la tabla dinámica 2, que justamente es esta. Tabla dinámica 2, porque porque este segmentador ha nacido de esta tabla dinámica. Para aliviar el tema de los nombres, esto es productos, cereales y lácteos. Esto es vendedores. Le estoy cambiando el nombre de las tablas dinámicas nada más. Y este de acá es región. Listo, lo regreso acá. Gracias. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Clic en el segmentador de datos, opciones, conexiones de informe. Y veo que solo está asociado a productos. Le voy a poner clic en región y vendedores. Le doy a aceptar. Miren qué es lo que sucede cuando selecciono Buchanan. Acá dice 499, acá dice 589. Buchanan cambió acá y cambió acá. 200 y 200. ¿Ok? W cambió acá y cambió acá. Entonces, esa es una manera en que tus reportes o informes que hagas a base de tablas dinámicas o gráficos dinámicos, pues puedan tener algunos espacios o herramientas de filtros en botones para que la persona que lo revise el informe pueda hacer filtros iterativos o pueda hacer filtros avanzados, que todo el reporte se mueva en función al filtro que esté realizando la persona que revise o esté analizando tu informe. Esto de aquí también se usa para lo que viene a ser dashboard en Excel. Estas herramientas son el punto principal para que el reporte o el dashboard que tú presentes sea interactivo. ¿Ok? Es muy importante que usen esto cuando ustedes planteen o hagan un informe o tengan su panel de control en sus empresas respectivas para poder medir distintos indicadores. ¿Ok? A este ya le asocié todo. Incluso el gráfico pues, varía. Dense cuenta, ¿verdad? Espérate, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Mostrar lista de campos. No, ya. Dense cuenta que al escoger W, eso también va a modificarse. El gráfico también se ha modificado. ¿Por qué, profesor? Yo nunca he seleccionado el gráfico para que se mueva junto con el segmentador. Sí, pero al tú escoger la tabla dinámica B región, que es esta de acá, al moverse esta se mueve la tabla dinámica, el gráfico dinámico. ¿Por qué? Porque este gráfico dinámico ha nacido de acá. Si yo filtro algo de acá, se filtra también el gráfico. Entonces es otra manera en que tú puedes usar un reporte o presentar un informe, ya no mediante tablas, sino mediante gráficos. Hay distintos tipos de gráficos que puedes usar para poder hacer de tu informe algo un poco más amigable a la vista. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primero asociado a todas las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Podemos hacer lo mismo con lo demás. Producto, al mover producto solo se mueve este de acá, ninguno más. De esa cuenta, 499, 589. 499, 589. Gráfico ni se mueve. ¿Por qué? La conexión de informe que hemos realizado solamente ha sido en este de acá. Vamos a asociar todas las demás. Conexión de informe, check en las otras tablas dinámicas, conexión de informe, check en las demás tablas dinámicas, y ya todos los botones de filtro, su segmentador, escala de tiempo, está asociado a todo, a todas las ventas. ¿Ok? Es así como tú vuelves dinámico un reporte. Ahorita, esto de acá tiene dos filtros. Las ventas del año 2000, pero solamente de cereales. ¿Ok? Todo esto es la muestra de cereales. Quiero cambiar lácteos.
de 2000, datos de 2000, pero solo lo que vendió Buchanan. Estas son las ventas de Buchanan en lácteos en el año 2000. ¿Cuánto vendió en el 2001? Esto. ¿Cuánto en el 2002? Y acá puedes ver cómo interactúa y cómo se mueven todos los objetos visuales o todos tus resúmenes tabulares, en matrices o en gráficos, ¿ok? Esto sirve bastante para poder tener un control, un panel de control de todo el movimiento de una empresa, ¿ok? Y así como filtré años, puedo filtrar trimestres. Primer trimestre del 2000, segundo trimestre del 2000. Quito filtros, puedo mover por meses. Meses del 2001, meses de 2002, meses de 2000 y de 2000, ¿ok? Y acá puedo comenzar a hacer filtros. Y puedo tener filtros conjuntos, o sea, no solamente filtrar por un botón de enero, sino puedo seleccionar un conjunto de meses. Y así puedo ir moviendo y presentando mi información, ¿ok? Son las 4:10, justamente el taller dura hasta las 4:30. Tenemos 20 minutos por si tienen alguna duda para absolver. Quiero ver si hay consultas o preguntas. Edwin, ¿cómo se elimina o quita un campo calculado de una tabla dinámica? Simplemente, a ver, dame un segundo. O sea, ¿tú no quieres que aparezca la ventas con IGB? Yo no te diría que la incluyas, pero tú quieres saber cómo quitarla de acá. Vamos a ver esto. Acá, ventas con IGB, eliminar. ¿Ok? Voy a eliminar. Ya no está. Aunque no tendría, o sea, no entendería por qué lo quisieras eliminar, estimado Edwin, pero te acabo de mostrar cómo lo eliminas, ¿ok? Acabo de eliminar incluso el que acabo de crear. ¿Cómo lo hice? El mismo procedimiento para crearlo, cálculos, campos calculados. Si has creado alguno, en el donde te aparezca el nombre, la lista desplegable van a aparecer los que has creado, si es que es uno o más de uno. Escoges y le das a eliminar, nada más, y así desaparece, ¿ok? ¿Alguna otra consulta más, estimados? Elvis Palomino. ¿En la escala de tiempo se puede filtrar dos opciones que no están continuos? No. No se puede filtrar dos opciones que no estén continuos. Si se dan cuenta, en los segmentadores de datos, tú tienes esto de acá, que es selección múltiple, que te permite escoger distintos a gusto de ustedes, ¿ok? Obviamente esto sirve más cuando tienes más botones, ¿no? Para que te puedas escoger entre varios y dejar en vacío los otros. Pero en lo que es segmentar, o sea, lo que es escala de tiempo, dos que sean separados, no. No, no veo la manera en que se pueda, ¿ok? Por lo menos yo no he visto que lo hayan hecho o que se haya hecho. Continuos nada más. Perfecto. Silver, ¿cómo creo las otras tablas en la misma hoja? Ok, yo lo que he hecho en este ejercicio acá ha sido copiar y pegar. Y les comento, esto es bastante útil cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Lo que te enseñan en un curso normal de Excel es hacer todo el procedimiento de nuevo. Clic acá, insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Si tú le quieres poner en esa hoja de cálculo que ya hiciste una tabla dinámica, segunda opción, y escoges ese lugar, ¿no? En esta hoja lo quiero poner aquí, abajo. ¿Ya? Pero yo te sugiero que para ahorrarte todos esos pasos, si ya tienes una tabla dinámica, copias toda la tabla dinámica, copias, la pegas, control C, control V, y te va a salir otra tabla dinámica. Lo único que tienes que hacer acá es cambiar los elementos, ¿no? Cambiar los elementos y poner lo que quieras resumir. ¿Ok? Te sugiero eso porque te ahorras bastante tiempo al momento de crear distintas tablas dinámicas. Y eso me sirvió bastante cuando hace años tuve una entrevista laboral en la que me hicieron hacer preguntas de tabla dinámica y tenía que crear resúmenes, hasta 7 resúmenes. Si lo hacía de la manera tradicional, perdía tiempo haciendo cada una de las tablas. Copiar y pegar y cambiar los datos se me hacía mucho más sencillo. ¿Ok? Ahorras bastante tiempo. ¿Cómo creo los datos? Ya, perfecto. Gracias, listo. Sirve para lo mismo, perfecto. En la misma hoja. Ya te enseñé cómo hacerlo, ¿ok? La segunda opción, Silver. Marlene Piscis. Si quiero visualizar la información en un rango de fecha,
En un rango de fecha. ¿A qué te refieres con rango de fecha? Por ejemplo, estoy en meses y tú quieres coger de 2000 los 6 primeros meses. Haces clic en enero y acá te sale como unos puntitos al costado. Lo arrastras hasta el mes que quieras, hasta mayo. Y ya tienes los 5 meses. Y dependiendo, como te comento, simplemente arrastras los puntitos, nada más. Marlene, arrastras los puntitos y lo puedes decrecer o crecer. Y acá te dice qué es lo que estás filtrando. Acá estoy de enero a abril de 2000. ¿Ok? Y los datos se van a mover acorde al filtro. De todas maneras te recomiendo que tengas al tanto qué espacio temporal vas a usar. Siempre ten en mente eso para escoger y seleccionar varios elementos de ese espacio temporal. Acá, ¿por qué se desapareció los datos de mi gráfico? Vean su tabla dinámica original, desapareció. ¿Por qué? La medida que tenía acá como valores era el campo calculado que eliminé, porque me preguntó el estimado Edwin. Entonces, ¿lo reemplazas o lo vuelves a crear? Ya es a gusto del cliente. Creo, pongo el elemento y ya tengo mi gráfico dinámico con los elementos. ¿Alguna, alguna consulta adicional, estimados? Estoy al tanto, quiero ver si me he saltado alguna pregunta. A ver, denme un segundo. Ya respondí Edwin, ya respondí a Elvis, ya respondí a Silver, ya respondí a Marlene. Perfecto, chicos. ¿Ok? Cualquier consulta adicional, como les digo, me pueden buscar en LinkedIn. Este es mi perfil de LinkedIn. Igual está el enlace en lo que viene a ser pues la página 2 de esta presentación. Acá está el enlace, me buscan, me agregan, me escriben cualquier consulta que tengan. Si bien este webinar o este taller está enfocado a tablas dinámicas y gráficos dinámicos, lo enfoqué un poco más orientado a tablas y tablas dinámicas. ¿Por qué? Y justo me faltó enseñar ese pedazo de tema, la actualización de los datos. ¿Qué pasa cuando actualizo los datos en un registro o una base de datos que es de tipo rango, así, con un tipo de registro en una tabla? Hay una diferencia. Por eso les recomiendo trabajar con tablas. Por ejemplo, estas tablas dinámicas están asociadas, les voy a evidenciar, origen de datos, están asociadas a esta base de datos, a esta tabla que está así nomás, escrita, tipeado, en formato de rango. ¿Ok? Ahora voy a crear una tabla dinámica al DBA. Vamos a poner la misma. Creo que era producto y ventas. Vamos a ponerle formato de número. Ese no es. Formato de número, moneda, dólares de Colombia. Ya. Quiero que vean algo. ¿Ok? Voy a hacer un nuevo registro acá, en el primero. Sería el registro número 100, me parece. Sería lácteos. Le voy a poner voy a copiar esta fecha de aquí. Voy a copiar todo, en realidad. Esto. Que sea Buchanan. O le creamos uno nuevo ya. Yo, Crispin. Crispin y yo vendí en el norte. ¿Ok? Todos estos datos. Si yo actualizo esta tabla de datos, estas tablas dinámicas, actualizar, no pasó absolutamente nada. Pero voy a eliminar esto. La dinámica. Ya. No pasó absolutamente nada. Ya creé un nuevo registro. Actualizar. Nada. Las ventas totales es 4997. ¿Ya? 4997. Estas son las ventas totales y el total viene a ser 503. Yo ya registré ya puse un nuevo registro, el registro 100. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú trabajas con un rango y pones nuevos registros, que es lo normal en una empresa siempre van a tener nuevas ventas, nuevos registros a la fuente original de datos que tenías. O sea, las ventas de 2000 van a ser actualizadas con las ventas de 2001, 2002, 2003, o sea, siempre van a haber nuevos registros. Entonces, cuando tú trabajas con un rango, tú evidencia otra vez el origen de los datos de esta tabla dinámica, te va a mostrar el registro hasta la fila en la que la creaste. ¿Ok?
tú tendrías que modificar ese origen de datos y estar actualizando cada vez. Después de eso, ponerle a actualizar y ya está. Uy, se ha friqueado. ¿Qué pasó? Como que se me ha friqueado el Excel. Ya, listo. Pero ¿qué pasa con, con un formato de tabla? Cuando tú tienes una tabla dinámica que viene en un formato de tabla. Voy a agregar el mismo registro. Ese de aquí, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. ¿Ya? Registro 100. Dense cuenta que ha salido con el mismo estilo, o sea, colores que de la tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo actualizo esto? 499.794. Actualizar. Ya se actualizó de manera rápida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú trabajas con una tabla y tú actualizas nuevos registros, la fuente original de la tabla dinámica sin formato de tabla, o sea, con rango, es un conjunto de celdas, desde la A1 hasta la H103, ¿ok? Y tú agregas nuevos datos, no va a cambiar. Pero cuando tú trabajas una tabla dinámica con formato de tabla, el rango de fechas no va a ser el rango de datos de la tabla dinámica, su origen de datos, no va a ser un rango de celdas, sino va a ser el nombre de una tabla, va a ser una tabla, y como la tabla tiene un nombre, va a ser ese nombre. Dense cuenta, origen de datos no dice celdas acá, dice tabla 3. Entonces, cualquier dato que yo agregue a mi tabla, lo va a tomar. ¿Qué está pasando? Esto se está friqueando, se está friqueando. Lo va a tomar como nuevo registro de la tabla y siempre lo vas a poder actualizar. Esa tabla y todas las tablas que tengas asociadas, ¿ok? Es mejor trabajar con tablas, con formato de tablas. César, ¿qué tal? Mucho gusto, César. Los filtros de una tabla dinámica se pueden sincronizar con las segmentaciones. Los filtros de una tabla dinámica, cuando usas el campo de filtros, ¿te refieres? No, no, porque usar el segmentador, el segmentador en sí es un tipo de filtro. Entonces, como que tú estuvieras usando dos tipos de filtro. El mismo filtro, quizás el mismo campo para ambos filtros como segmentador y como en el área de filtros de la tabla dinámica, pero no es que los puedas usar de manera interconectada. Si ya te enseñé a trabajar con segmentadores, mejor trabajas tus filtros como segmentadores y deja de usar esta área de filtros de la tabla dinámica. Que te recomiendo de esta manera, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, que estos tipos de filtros de acá es mucho más elegante, mucho más dinámico, alegre de mostrar, ¿ok? Más fácil, al toque con un botoncito lo puedes hacer. Y en la observación número dos, cuando trabajes tablas dinámicas y pongas un campo a filtros, el filtro te lo pone dejando una fila en blanco, ¿ok? Separado. Cuando tú veas temas y comienzas a construir dashboards en Excel, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que cuando tú armes un dashboard, que es un espacio limitado con gráficos y segmentadores para mostrar pues un control, un panel de control de las distintas gestiones de un área o de lo que estés evaluando, es, es crucial el uso óptimo del espacio. Entonces, tener espacios vacíos, como que te genera el filtro en la tabla dinámica, no ayuda a que tú puedas acomodar bien todos los tipos de objetos visuales que tengas en tu dashboard, porque te quita un espacio, sea mínimo, igual te quita. Entonces, yo recomiendo usar tablas, bueno, tablas dinámicas lo recomiendo usar un poco en dashboard, lo recomiendo más usar objetos visuales, pero va más a un tema de que tú, como vas a tener un espacio limitado para tu dashboard, puedas optimizar el uso del mismo espacio, no dejar espacios vacíos que van a ser inusables, o sea, que no van a tener elementos ni algún tipo de dato o algún tipo de objeto, color o algo que tú puedas usar que sea útil, ¿ok? Entonces la respuesta sería eso. Te diría que es un tipo de filtro como el segmentador, pero no se pueden hacer en conjunto, ¿ok? Como hacer un tipo de filtro, yo te recomiendo usar que desprendas del filtro de la tabla dinámica, su área de filtros, y comiences a usar los segmentadores, ¿ok? El valor agregado es justamente que puedas conectar distintas tablas dinámicas. ¿Alguna consulta adicional, chicos? Estamos terminando. Espero, nuevamente recalco, espero que haya sido pues un taller útil para ustedes, entendible. He tratado de contestar sus preguntas lo más exacto posible que he podido. Siempre de cara a buscar la automatización, quitar la mano de lo manual para poder usar ese tiempo liberado en lo que verdaderamente importa en una empresa o en algo que ustedes hagan, que es analizar, pensar, buscar soluciones, tomar decisiones.
Entonces, siempre enfoco el tema de mis sesiones a eso, la búsqueda de la automatización. Entonces, chicos, espero que les haya sido útil. Reviso nuevamente que no haya ninguna duda. Y pues, sugeriría que quizás más adelante, quizás haya otro tipo de webinar de Excel, ya no enfocado tanto a tablas dinámicas, sino a gráficos. Justo tenía una sesión preparada netamente para gráficos. eh, Gráficos donde podría explicar los distintos gráficos que existen en Excel, pero no como este es un gráfico de columna, este es un gráfico de barras, etc., sino poder ver los distintos tipos de gráficos que existen en Excel y asociarlos a un tipo de, o sea, ¿en qué puedes usarlo más? ¿Para qué tipo de información te puede servir tal tipo de gráfico? Entonces ya tenía una clase preparada para gráficos en Excel con todos estos tipos de gráficos para usar con ustedes. Esperemos que ese webinar también tenga pues la valoración de ustedes en las redes para que lo saquen y pues sería pues un tema bastante interesante, ¿no? Eso junto con tablas dinámicas es el plus para que ustedes comiencen a explotar en lo que viene a ser dashboard. Con tablas dinámicas, gráficos dinámicos, segmentadores y algunos otros tipos de gráficos que se hacen de manera manual como un velocímetro o una tarjeta, pues ya están listos para que ustedes comiencen a crear dashboards iterativos y que puedan pues tener el control de sus distintas gestiones pues totalmente automatizados, ¿ok? Entonces, tengo una pregunta más de Marlene. ¿Cómo se convertía una base de datos en tabla? No vi la primera parte. Ya, había enseñado tres partes, o sea, tres maneras de hacerlo. Voy a hacerlo nuevamente y a cerrar el archivo. Ya. Voy a usar esta tabla de acá, esta base de datos de acá que no tiene ningún tipo de formato, ¿ya? Voy a quitarle los filtros, está tal cual, está limpio. Tres maneras. Formal, como están las diapositivas en las láminas que les pasé. Clic en cualquier celda, ficha insertar, tabla. Versión 1. Versión 2. Clic en cualquier celda de la tabla o ficha inicio, dar formato como tabla y escoges el tipo de colores o estilo que quieras darle. Por ejemplo, este negrito. Aceptar. Versión 3, atajo de Excel para ahorrar tiempo. Control T. Enter. Tabla. ¿Okay? Esas son las tres maneras, estimado Marlene. César, seleccionas el registro, presionas control T. Perfecto, muy bien. Esa es la manera rápida, César. Muy bien. Elvis, gracias. Gianfranco, buen taller. Te agradezco mucho las palabras, Gianfranco, y a todos ustedes. Las demás personas también me han saltado varias gracias por ahí. Les agradezco. Yo estoy bastante contento con que les haya servido, que haya sido útil. Y yo también estoy bastante contento porque hayan habido preguntas y he dictado estos talleres en otros lugares y no ha habido tantas preguntas como ha habido ahora. Pero es muy bueno. El conocimiento es lo único que nunca va a pasar de moda, es lo que siempre nos va a impulsar a seguir creciendo como personas y como profesionales. Entonces, acá no hay preguntas tontas, acá las preguntas son útiles para todo sentido. Y una pregunta que tú puedas tener quizás sea la pregunta de otra persona que no se atreve a hacerlo. Entonces, lánzala. Con una sola pregunta, muchas personas pueden quedar sueltas de su duda. ¿Ok? Entonces, con eso dicho, chicos, me despido de ustedes. Espero que les haya agradado nuevamente. Ya nos estaremos viendo en un futuro, en otros webinars, en otros talleres. Y pues que tengan un buen resto de domingo, un feliz domingo, que nadie puede salir. Nos queda una última semana de cuarentena, pues la frase típica y el hashtag más famoso en estas semanas que es quédate en casa, pero quédate en casa capacitándote siempre, ¿ok? Entonces con eso dicho chicos, voy a dar por terminado las clases. Les agradezco su atención.